Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Comenzamos este rato de oración con el breve pasaje del Evangelio de la misa de hoy que dice así: Una vez estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oren, digan: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Hace unos años, el Papa Francisco tuvo una catequesis sobre el Padre Nuestro, sobre esta oración bellísima, y cuando comenzó esta serie de intervenciones, dijo lo siguiente: Jesús rezaba como cualquier hombre, pero su modo de hacerlo estaba envuelto en el misterio. Esto impactó a sus discípulos, y por eso le pidieron: Señor, enséñanos a rezar. Jesús se convirtió así en maestro de oración para ellos, como quiere serlo también para nosotros. Vuelvo a esas primeras palabras del Papa. Jesús rezaba como cualquier hombre. Gracias, Señor, por habernos dejado este ejemplo. Te vemos en algunas ocasiones en el Evangelio rezando, apartándote para hacer oración, para dirigirte a tu Padre Dios. Señor, ayúdame a que este momento en el que yo estoy solo contigo sea el medio por el cual aprenda cada día un poco más a hacer oración, como tú quieres que la haga. Dame el don de tu Espíritu e inspírame lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo actuar para que tú reines de verdad en mi corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, te pido que vengas a mi corazón, que estés contento dentro de mí. Sabemos que estos audios no son para limitarnos a escucharlos, sino para ayudarnos a hacer oración, para ayudarnos a hablar con Dios. Si nos limitamos a escuchar el audio, pues pierden el sentido, el propósito con el que se hacen, que es ayudarnos precisamente a hacer oración, a hablar con Dios. En ocasiones, estos audios nos pueden servir, otros quizá no tanto. Si nos ayudan a hablar con Dios, a platicarle cosas de una manera personal y a escuchar lo que nos quiere decir, muy bien. Pero si en una ocasión no nos sirven para eso, es mejor detenerlos y seguir por nuestra cuenta hablando con Dios, haciendo oración. Para hacer la oración no hay necesidad de decir muchas palabras o hacer mucho ruido. La oración no es algo mágico, no se hace magia en la oración. Y podemos preguntarnos entonces, ¿cómo se debe orar? Tú, Jesús, nos lo enseñaste. Tú mismo nos dices que el Padre que está en el cielo sabe lo que necesitamos antes incluso de que se lo pidamos. Por lo tanto, la primera palabra que ha de estar presente en nuestra oración es precisamente la de Padre. Esta es la clave de la oración. ¿Solamente es mi Padre? No, es el Padre nuestro, porque yo no soy el Hijo único, ninguno de nosotros lo es. Y si no puedo ser hermano, difícilmente puedo llegar a ser hijo de este Padre, porque es un Padre con certeza mío, pero también de los demás, de mis hermanos. En el mundo del deporte
además de las habilidades personales, un excelente entrenador juega un papel decisivo. Es parte de nuestra naturaleza el tener que aprender y recibir de otros. Puede parecer una limitación, pero es al mismo tiempo un signo de la grandeza y de la maravilla del hombre. En el Evangelio hemos escuchado cómo los discípulos le piden ayuda a Jesús. Señor, enséñanos a orar. Lo mismo que queremos pedirle en este momento a Jesús en nuestra oración. Señor, a mí también enséñame a hacer oración. Tú, Jesús, orabas. Tus discípulos estaban impresionados por el hecho de que especialmente en la mañana, muy temprano, en la tarde, también te retirabas en la soledad para hacer oración, para hablar con tu Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, te dijeron en aquella ocasión los discípulos, y es entonces cuando les transmites aquello que se ha convertido en la oración cristiana por excelencia, el Padre Nuestro. Podemos decir que todo el misterio de la oración cristiana se resume en esta palabra, Padre Nuestro, es decir, en tener el coraje de llamar a Dios con el nombre de Padre. Es muy significativo cómo en la Santa Misa, cuando se nos invita a rezar todos juntos el Padre Nuestro, el sacerdote dice, nos atrevemos a decir. Nos atrevemos a decir. Tú, Señor, eres Padre y eso nunca queremos dejar de tenerlo presente en nuestra vida. Eres Padre y eres mi Padre. ¿Cuántas veces Jesús nos revela que Dios es Padre bueno y nos dice, no tengan miedo? Y a mí me lo dices personalmente, no tengas miedo. Con la oración del Padre Nuestro, Jesús quiere hacer conscientes a sus discípulos de su condición de hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y una consecuencia importante de ese sabernos hijos de Dios es la confianza y el abandono filial en las manos de Dios. Estas dos características han de estar siempre muy presentes en nuestros ratos de oración. Confianza en Dios y dejar nuestras cosas, buenas o malas, casi siempre serán buenas, nuestras alegrías, también nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, lo que nos preocupa, lo que nos alegra, los propósitos que tenemos, proyectos, todo eso, dejarlo siempre en manos de Dios. Como lo decía antes, el Papa Francisco tuvo una catequesis sobre esta oración bellísima, sobre el Padre Nuestro, y en una ocasión dijo lo siguiente, Jesús enseña esta oración a sus discípulos. Es una oración breve, con 7 peticiones, número que en la Biblia significa plenitud. Es también una oración audaz, porque Jesús invita a sus discípulos a dejar atrás el miedo y acercarse a Dios con confianza filial, llamándole familiarmente Padre. Una oración breve, nos dice el Papa, una oración que está al alcance de todos nosotros, una oración que tú y yo podemos repetir en muchas ocasiones durante el día, una oración audaz, porque pedimos, una oración en la que se manifiesta esa confianza de hijos, confianza porque yo voy y dejo tantas cosas en manos tuyas, Señor. La primera palabra de la oración del Señor es precisamente esa de Padre. Es la más importante, ya que con ella Jesús nos enseña a dirigirnos así a Dios como lo que es nuestro Padre. Y a ese Padre hemos de acudir continuamente en estos ratos de oración. Como nos explica Jesús, para rezar no hacen falta muchas palabras, basta con decir Padre Nuestro, porque la oración es típica de los hijos, de esos hijos que aman, de los hijos que se dirigen a sus padres con sencillez. Te acordarás cómo en otro momento fundamental de la vida de nuestro Señor, en Getsemaní, cuando está en la oración en el huerto, poco antes de ser aprendido, Jesús se dirige al Padre con el término más familiar, Abba, es decir, papá. Que así nos dirijamos cada uno de nosotros también en estos ratitos de oración. Vamos a terminar
acudiendo a la Santísima Virgen María, la hija de Dios Padre, pidiéndole que nos ayude a ser buenos hijos de Dios y a dirigirnos a Él sabiendo que es un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre al que le interesan todas nuestras cosas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.